Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva charla, conferencia de formación. Hoy con una santa latinoamericana, chilena, Santa Teresa de los Andes, y obviamente conocer un poco de ella, de su llamado, una santa que realmente por su experiencia de fe la llevó a ser consagrada en los altares. Murió muy joven, de 20 años, ¿sí? Pero su deseo de pertenecer a la comunidad de las Carmelitas Descalzas, pues obviamente la llevó a ese deseo de servicio. Entonces, bienvenidos, bienvenidas realmente a las personas que van a escuchar este video después, darles también un abrazo en la distancia. Para los que no me conocen, mi nombre es John Jairo Neira, profesor de Sagrada Escritura, predicador católico acá en Colombia y animador del estudio de la Palabra de Dios. Bueno, Santa Teresa de Jesús de los Andes, ¿sí? Su fiesta el próximo 13 de julio, ¿sí? Prontamente. Y la Iglesia Católica, pues como dice allí, celebra esa fiesta el 13 de enero, es la primera santa chilena subida a los altares y es considerada también la primera santa carmelita descalza nacida en América Latina. La comunidad de los carmelitas o las carmelitas descalzas tienen muchos santos en los altares. Sí, tenemos muchos santos muy especiales. Uno de ellos es San Juan de la Cruz, ¿sí? Gran místico de la comunidad carmelita. Santa Teresa de Ávila, también una gran santa de este grupo que se enfoca en esa advocación de Nuestra Señora de el Carmelo o la Virgen del Carmen, para que también lo tengamos muy presente. Entonces, vamos a iniciar. Los invito para que con esta introducción nos pongamos en disposición de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y por eso vamos a hacer esta oración de Santa Teresa de los Andes. Teresa de los Andes, que de la mano de María te convertiste en una joven enamorada de Jesucristo, eres modelo de santidad y camino de perfección para la Iglesia. Tú supiste reír, amar, juzgar y servir. Tú fuiste fuerte para asumir el dolor y generosa para amar. Tú supiste contemplar a Dios en las cosas sencillas de la vida. Muéstranos el amor del Padre para vivir la amistad en la familia. Ayuda a los débiles y a los tristes para que el Espíritu los anime en la esperanza. Intercede por todos nosotros y especial pide para Chile el amor y la paz. También por ella intercedemos por la paz del mundo, por la paz en los diferentes continentes donde se presentan conflictos armados, ¿sí? Para que el corazón de estas personas se convierta en un corazón del amor, del servicio a los demás y no de la destrucción. Teresa de los Andes, hija predilecta de la Iglesia chilena, religiosa del Carmelo, amiga de los jóvenes, servidora de los pobres, ruega por nosotros cada día. Amén. Por eso, en esta noche, Señor, por intercesión de esta santa y también pidiendo la presencia de tu Espíritu Santo, queremos que esta noche toda esta enseñanza sea para nosotros conocer ese amor más hacia ti, hacia la palabra, hacia tú como nos llamas para ser siempre dóciles a ese amor al prójimo, a esas necesidades de tantas personas que necesitan de oración y demás. Hoy pedimos por el ahijado de Ricardo, de nuestro compañero de Peregrina María, que sufrió una caída y en este momento está en el hospital. Pedimos para que tú, Padre de bondad, le dé la salud a este joven y la familia continúe teniendo ese amor y esa esperanza
que tú lo puedes todo, que para ti no hay nada imposible. Amén, amén, amén. Entonces, recordando esta Santa Teresa de Jesús de los Andes, pues obviamente vamos a iniciar con una parte bella, muy especial, y es esta, la semilla, semillas de santidad. Cuando hablamos de semilla, pensamos siempre en personas del campo que les gusta la agricultura, que les gusta sembrar esa semilla de diferentes frutos, de diferentes hortalizas para que brote la tierra sus productos, ¿sí? Pero cuando hablamos de semillas de santidad, estamos hablando de esa particularidad de que esta hermosa santa chilena, ¿sí? Quiso colocar todo su amor a Jesucristo para que el amor de él, por medio de ella, se diera a conocer, ¿sí? Se diera a conocer. Entonces, miremos muy especial algo de ella, ¿sí? La conocemos como Santa Teresa, pero su nombre real es Juana Enriqueta Josefina Fernández Solar, ¿sí? Juana Enriqueta Josefina Fernández Solar. Es un nombre, ¿sí? Pero cuando entró a la comunidad del Carmelo quiso tomar otro nombre y se colocó el de Teresa, Teresa de los Andes, Teresa de Jesús de los Andes. Nació en Santiago de Chile el 13 de julio del año 1900, en el seno de una familia católica de clase media. Desde los 6 años empezó a asistir a la Santa Misa, ¿sí? Con su mamá, ¿sí? A los 10 años ya quería recibir a Jesús en Eucaristía. Y por eso, cuando cumplió los 11 años, hizo la primera comunión. ¿Mm? ¿Sí? Hizo su primera comunión en el mes de septiembre, ya con una edad ya, digamos, muy madura, en el sentido para los niños de hoy en día que una vez se sorprende que niños de 7 años ya están haciendo la primera comunión, ¿sí? Pero mira que ella recibió a Jesús Eucaristía ya más o menos entre los 10 11 años. Entonces es algo muy especial. Y desde aquel primer momento o encuentro con Jesús en la Eucaristía, Juanita, ¿m? Como lo decían de cariño, se puso a comulgar, ¿sí? En cada momento que tenía la oportunidad de asistir a la Eucaristía. Es decir, asistió todos los días. Desde los 10 11 años, al recibir a Jesús en Eucaristía, no faltó nunca, ¿sí? A la Santa Misa diaria para recibir a Jesús en Eucaristía, porque era el amor de ella. Porque para ella, Jesús en Eucaristía era todo. El Dios que se hace pequeño en esa hostia consagrada, pero que es lo todo, ¿sí? Que es el Hijo de Dios, que es el Hijo de María, que se entregó por todos nosotros, para ella era lo más importante, recibirlo a Él, el alimento espiritual para esa vida de santidad, ¿sí? Para que lo tengamos muy presente. Pasar todo el tiempo en oración era otra de las cosas que le gustaba a esta santa hermosa. Otra semilla, una semilla primordial para ella, recibir a Jesús Eucaristía. La otra semilla es la oración. ¿Qué tan importante debe ser para todos nosotros la oración? La oración es el camino que nos lleva a la santidad. Recibir a Jesús Eucaristía es el otro camino para llegar a la santidad. Escuchar la palabra de Dios es la otra forma de llegar a la santidad. Entonces son semillas que a ella la llevaron en esa juventud a reconocer que todo lo que ella hacía en nombre del Padre, de su Hijo Jesús y la experiencia del Espíritu Santo fue muy importante para ella. Otra de las cosas que le gustaba era quedarse después de la misa, ¿sí? Rezándole al Santísimo Sacramento. Lo hacía en una forma serena, ¿sí? Dice aquí, digamos,
de donde tomé todo lo que consulté sobre esta santa y me llama mucho la atención. Visitar al Santísimo, quedarse después de la Eucaristía contemplando, reconociendo a Jesús Eucaristía, al amor eterno. Tan bello que es eso. Su niñez también estuvo marcada por una profunda devoción a la Santísima Virgen María, a la Madre de Dios. Ingresó al Colegio del Sagrado Corazón a los 14 años y allí experimentó una llamada de Dios de entregarse a Él de corazón y vida. Entonces, todo lo que ella hizo, todo lo que ella tomó, ¿sí? Como esas semillas para su camino de santidad, pues la llevaron hasta este punto de entregarse completamente, 14 años y ya pensando en entregar su vida consagrada en una comunidad religiosa a Dios. Hoy las jóvenes de 14 años, pues no a veces no sienten ese llamado en este momento, están, digamos, podríamos decir que estamos enfocados en otras cosas, podríamos decir pegadas y pegados al celular, ¿sí? Tanto jóvenes de 14, niños y niñas, o sea, uno ve, por ejemplo, yo que soy profesor en un colegio, veo los jóvenes conectados en sus redes sociales, todo esto, no pensando en responderle a la llamada de Dios, ¿sí? A que Dios te está llamando para que consagres tu vida a una vida religiosa, a una vida consagrada, a un seminario, ¿sí? Por eso oramos, ¿sí? Por muchas vocaciones para estas comunidades religiosas de hombres y de mujeres o ser sacerdote en una parroquia, ¿sí? Faltan vocaciones, faltan muchas personas para que salgan y digan, estoy aquí para llevar el evangelio, para hacer testimonio de vida, y especialmente los jóvenes. Pero sabemos que hay jóvenes que dicen, sí, aquí estoy. Y eso es lo importante, que todavía sí hay, pero hay que seguir orando más. Mira, joven de 14 años. Entonces las semillas fueron muy importantes para tomar una decisión para toda la vida. ¿Sí? Pasemos a la otra parte importante. Tras los pasos de Teresa de Ávila, una gran santa de nuestra Iglesia Católica. Juanita más tarde decidió hacer los últimos cursos de estudio bajo el régimen internado, es decir, ella tomó la decisión de buscar un internado, es decir, un colegio donde ella pudiera seguir su formación, ¿sí? Pero también seguir en ese camino de fe, pensando que podría ser para ella, digamos, la separación definitiva de su familia. Sabemos que cuando un joven, una persona ha sido llamada por Dios para entregar su vida a ese servicio, pues hay que cortar con la familia, y más cuando es una comunidad contemplativa, ¿sí? Como las Carmelitas Descalzas, ¿sí? Que tienen esa línea contemplativa de que tú entras a la comunidad y no vuelves a tener contacto con tu familia. A veces se dan, ¿sí? Los monasterios de clausura. Y ella estaba buscando una forma de empezar a hacer como, entre comillas, ese duelo de separarse de su familia, ¿sí? Es durante este periodo que descubre su llamado a la vida contemplativa como parte de las Carmelitas Descalzas de los Andes. Con la venia de sus padres, es decir, con la aceptación de sus padres, aunque también con el dolor de la separación, ingresó al convento de las Carmelitas el 7 de mayo de 1919. Si a los 11 años, 10 años, ¿sí? Recibió su primera comunión, mira, pasaron solamente 8 años para dar ese paso definitivo, ¿sí? Ingresó al convento de las Carmelitas en esa fecha, 1919. Allí adoptó el nombre
de Teresa de Jesús, en honor de la gran reformadora del Carmelo, nuestra Santa Teresa de Ávila. Ella reformó el Carmelo, de la fundadora de las comunidades carmelitas. Ella fue la que empezó a hacer nuevas cosas para que el Carmelo fuera fuerte en esa vida espiritual y consagrado a Nuestra Señora del Carmen o la Virgen del Carmelo. Y por eso, con el propósito de ella tenía en su mente de sufrir y orar para mejorar y purificar el mundo. Era ese lema. Ese es el lema con el cual tuvo Santa Teresa de Ávila. Sufrir y orar para mejorar y purificar el mundo. Entonces, nosotros o las personas de hoy en día que leemos, que profundizamos en la vida de santos y santas de la iglesia, de que han tomado la decisión de dejar a su familia, que han tomado la decisión de irse a llevar la palabra de Dios a diferentes lugares del mundo, es porque han tenido la oportunidad de leer la vida de los santos, de descubrir esas virtudes de estos santos y santas y decir, ve, yo quiero ser como esta santa, ¿sí? Me llama la atención y por eso ella, al leer de Santa Teresa de Ávila, pues obviamente una santa que tuvo una particularidad, como San Juan de la Cruz, se conocen como los santos místicos de la iglesia, ¿sí? Cuando hablamos místicos, en sus escritos que han hecho, ¿sí? Ambos dejaron una huella muy profunda para la iglesia. Por eso, cuando leemos de San Juan de la Cruz, Una noche oscura, ¿sí? Que es un poema muy bello, hermoso ese poema, uno descubre que el encuentro con Dios, ¿sí? Con ese Jesús, en la persona de Jesús, uno se enamora no solamente en el día, sino en la noche, ¿sí? Y por eso también dos cosas particulares de estos santos de nuestra iglesia, eh, Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, les dicen los místicos porque cuando San Juan de la Cruz oraba, levitaba, es decir, tenía ese toque de Dios que se lo veían los hermanos de comunidad y él en el oratorio subía del piso y lo mismo le pasaba a Santa Teresa de Ávila, ¿sí? Que también levitaba, ¿sí? Tocados por Dios. Era un contacto, o sea, cuando uno habla de la oración tiene varios pasos, o sea, una oración vocal que tú hablas, una oración interna que tú oras con tu mente, pero ellos llegaron hasta ese éxtasis de la oración, ¿sí? Que eso se le llama así una éxtasis de oración, de poder llegar, ser tocados por Dios para vivir esa experiencia mística de estar tan cerca de Él, ¿sí? Y sentir esa levitación. Otros santos, por ejemplo, el Padre Pío de Pretelchina, en plena Eucaristía, sus hermanos de comunidad franciscanos también lo veían en el momento de la elevación levantarse del piso. San Felipe Neri, otro santo de nuestra Iglesia Católica, también le pasaba lo mismo. En la consagración levitaba. Entonces, son cosas que de pronto para muchos aceptar eso sin ver, pues no es que yo no, si yo no veo, no creo, pero pasaba, ¿sí? ¿Sí? Y son testimonios que nos dejan en sus escritos estos santos o las experiencias de estos sacerdotes que les acabo de contar, ¿sí? Entonces, para Santa Teresa de Jesús de los Andes, pues para ella fue muy importante conocer, leer de Santa Teresa de Ávila y por eso quiso tomar ese nombre, Santa Teresa de Jesús de los Andes. Pasemos a otro dato importante y es el fruto maduro del árbol de la vida. Y ustedes dirán, pero ¿eso qué significa ese título? Fruto maduro del árbol de la vida. Pues dice así,
La hermana Teresa no alcanzó a vivir un año en el convento, pues murió el 12 de abril de 1920, víctima de enfermedades como la tifus y difteria. Solo un año estuvo en comunidad, solo un año. Y mira todo lo que hizo. Según eso, considerando los cortos años que vivió, la madurez espiritual que alcanzó, ¿sí? Decían sus hermanas carmelitas, solían decir que aquella joven novicia, ya fue novicia nada más, es decir, hizo el aspirantado, postulantado y noviciado en ese año, ¿sí? En el noviciado, tan solo con 20 años, había entrado al convento del Carmelo, siendo ya una santa. Las mismas compañeras, las mismas hermanas, ya la consideraban una santa. ¿Pero por qué la consideraban una santa? Porque ese fruto maduro ya, o sea, ya había madurado la fe, ya había madurado en todo lo que concierne a esa experiencia con Dios. Y entonces, para nosotros o para muchas personas, eh, ser tocado por Dios es realmente, o el llamado que le hace Dios para una vida religiosa, sacerdotal, es algo muy bonito, toca la vida de muchas personas. Pero mira, llegó, inició su formación y tuvo dos enfermedades que le quitaron su vida, pero no le quitaron esa oportunidad de dar todo lo que pudo en ese tiempo en el Carmelo. Por eso, fruto maduro del árbol de la vida. ¿Quién es el? ¿De dónde es la vida? De Dios. ¿Sí? Cuando hablamos del árbol, ¿sí? Hablamos es que Jesús, la cruz, como ese árbol que da vida. ¿Sí? Porque de ese madero nos dio Dios, en la persona de su Hijo, la salvación. Y el fruto maduro es que nosotros necesitamos todos los días ser como esta santa, de oración, de Eucaristía, ¿sí? De sacramentos, de siempre velar por el otro, ¿sí? Aunque estuvo en claustro, ¿sí? Es decir, dejó a su familia, entró a un monasterio de vida consagrada, de vida contemplativa, pero allí entregó todo de sí, hasta que Dios la llamó a su presencia. Un fruto maduro. Cuando tú te comes una manzana, cuando tú te comes una fruta madura, la degustas, ¿sí? Acá la comunidad degustó la experiencia que tuvieron con esta hermana, con esta santa, Santa Teresa de Jesús de los Andes. Entonces, realmente fue algo que toca a la comunidad. Por eso, con tan solo 20 años, había entrado ya santa al monasterio. No pocas concluyeron que su carrera hacia la santidad había empezado mucho antes de ingresar, obviamente, con todo el amor que le tenía a Jesús. Muchas decían, todo empezó desde que celebró o de que empezó a vivir esa experiencia de la comunión. Es decir, se puede decir, muchos de los que hablan de esta santa, de que en su momento de su primera comunión ya empezó su camino de santidad con el testimonio de recibir a Jesús, de estar después de cada Eucaristía presente en el Santísimo Sacramento. Es decir, nos está enseñando a que se acaba la Eucaristía, vayamos a tener una experiencia, otro contacto con Jesús allí en el sagrario, en el Santísimo Sacramento, ¿sí? Guardado en ese lugar que el sacerdote lleva las hostias consagradas, el cuerpo de Cristo, ¿sí? La misa, pues para muchos el Padre da la bendición y todo el mundo se va, sale del templo, pero ella nos enseña que no, que hay otro momento para continuar allí, orando, contemplando a ese Jesús vivo en esa urna. Entonces, muy especial.
Dice así: Cristo, ese loco de amor, me ha vuelto loca. Repetía la joven Teresa una y otra vez, dejando entrever que el mayor de sus anhelos era configurarse con Jesús, estar unido a Él. Entonces, muy importante, Cristo, ese loco de amor, me ha vuelto loca, pero loca por Él. Que también nosotros seamos locos por el amor a la Eucaristía, por el amor a Jesucristo en los evangelios, ¿sí? Que nuestra vida de fe sea así, de locos, de demostrar que Él es todo, es que Él es todo para nosotros, para nuestra vida de fe. ¿Mm? No tenemos que esperar un milagro para creer. El milagro más grande es que Él se quedó en la Eucaristía. El milagro más grande que Él nos ha dejado es que nos dejó su palabra para que nos alimentemos de ella y que la Eucaristía sea el alimento espiritual para tener fuerzas, para seguirlo anunciando con amor, con esperanza, con fe. ¿Sí? Esa es nuestra tarea. Ese es el legado que nos dejan los santos de la iglesia y en especial estos santos jóvenes que animan y que con su testimonio de vida quieren animar a otros para que no se desesperen, para que vean la vida de otra manera, que no lleguen a tomar decisiones locas, ¿sí? Y mejor tomen decisiones en las cuales siempre sea mostrar a Jesús por medio del testimonio. ¿Mm? Por eso, según los biógrafos, me gusta esta parte, la santa tuvo una vida ordinaria y común, pero se tornó extraordinaria gracias a su capacidad de integrar armoniosamente lo humano con lo divino, día a día. Escuchen muy bien, integrar armoniosamente lo humano y lo divino día tras día. ¿Qué es lo humano? Pues lo humano es que nosotros no perdamos ese sentido de humanidad, de que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios y que reconozcamos que en lo divino se quedó esa parte del Espíritu Santo, está en cada uno de nosotros. Pero muchas personas, ¿sí? Muchas personas pueden pensar, pero usted habla de esta manera, usted habla de este santo, de esta santa, ¿sí? Pero hoy en día no se puede vivir como ellos vivieron. Oye, ¿cómo dices eso? Sí se puede. Uno es el que coloca la barrera. Y si reconocemos esa palabra del Evangelio de Lucas, cuando el ángel le dice a la Santísima Virgen María, para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada imposible. Nosotros somos los que le colocamos, sí, le colocamos como una barrera a esa palabra. Si para Dios no hay nada imposible, ¿yo por qué no puedo lograr eso? Si Él es el Padre y me mostró en el Hijo que Él es amor, misericordia, paz y demás, y que con el Espíritu Santo, con sus dones, con sus frutos y sus carismas, puedo seguir adelante con mi familia, con mis hijos, ¿sí? Con todo lo que me rodea, con todas las situaciones. Pero llega una situación y nos decaemos, ¿sí? Y esperamos que alguien por ahí nos dé la mano para levantarnos. Jesús, Dios Padre, el Espíritu Santo nos está dando la mano diciendo, levántate, aquí estoy yo para mostrarte que sí se puede. Y se puede por medio del testimonio de los santos y santas de nuestra Iglesia Católica. Es muy importante. La oración, el estudio, los quehaceres de la casa, incluso el deporte. La hermana Teresa destacaba en la natación y en la equitación. Eran ocasiones para encontrarse con Dios. Es decir, cada actividad que hacía nuestra hermana Teresa era con el sentido de que yo hago esto porque sé que tú
estás conmigo en este momento. Que sea también para nosotros decir esas cosas, que si yo estoy en el trabajo, si estoy en el estudio, si estoy con mi familia, si estoy haciendo alguna actividad deportiva, si estoy haciendo algo, lo estoy haciendo junto con el Padre, junto con el Hijo, junto con el Espíritu Santo, junto con la Santísima Virgen María. Los invita a uno. Voy a trabajar. Ven, Espíritu Santo, acompáñame, ¿sí? Voy a la Santa Misa. Vamos, Padre, vamos, Hijo, vamos, Espíritu Santo, vamos, y están conmigo, con mi familia, ¿sí? Eso hay que hacer. ¿Mm? Y una de las cosas que se resalta acá, en esta historia de esta hermosa santa, ¿sí? Es que es la patrona de Santiago de Chile, ¿sí? Entonces, Santa Teresa de los Andes fue beatificada por San Juan Pablo II, en Santiago de Chile el 3 de abril de 1987, y canonizada por el mismo pontífice en la ciudad de Roma el 21 de marzo de 1993. Diferentes años, pero obviamente para ser beatificado pues, se reconoce lo milagro, ¿sí? De que haya sido Santa Teresa de los Andes, como se dice, un milagro a una persona, ¿sí? Y empieza todo el proceso de estudio y cuando se reconoce, pues el primer momento es ser beata, ¿sí? Pero antes de ser beata, entonces se reconoce como sierva de Dios, ¿sí? Hasta que se da ese milagro y se pasa, obviamente, a ser beatificada. Y cuando se da la canonización es porque se da otro milagro, ¿sí? Y se hace el estudio para llegar a ese momento. Es patrona de la capital chilena, Santiago de Chile, de la comunidad de las Andes en Valparaíso, ¿sí? De la comuna de Valparaíso. Se le considera protectora contra la desgracia, la enfermedad, así como patrona de los enfermos y de los jóvenes que disciernen esa vocación, ¿sí? Disciernen en la vocación hacia la vida religiosa, hacia la vida sacerdotal, ¿sí? Entonces es muy importante. Entonces mira cómo en este país latinoamericano Santa Teresa pues es tomada como la patrona, ¿sí? Es patrona de esta ciudad, ¿sí? De la capital de Chile. Bueno, vamos a algo también especial que pues, se debe hablar y es del milagro. Entonces, revisión completa del daño cerebral, de un daño cerebral, ¿sí? De una persona. El milagro que permitió la canonización de Teresa de los Andes ocurrió el 7 de diciembre de 1988, cuando una alumna del Colegio de las Condes, institución teresiana, sufrió un grave accidente en un paseo a fin de año escolar. Entonces, mira toda la situación que se presentó para que la familia, las personas cercanas a esta estudiante, pues empezaran a orarle a Santa Teresa de los Andes para que ayudara a esta joven. Marcela Riveros, el nombre de la estudiante, sufrió asfixia por inmersión cuando se bañaba en una piscina en el estadio del Banco de Chile. Fue sacada del agua después de al menos 5 minutos. Presentaba coloración azulada en la piel por falta del oxígeno en su sangre y sin signos vitales. Mientras la niña era sometida a prácticas de reanimación, 2 operadores o un grupo de alumnas pidieron fervorosamente la intervención de Santa Teresa de los Ángeles. Pese a ser diagnosticada de daño cerebral, ¿sí? Ya irreversible, es decir, cuando una persona pasa mucho tiempo sin que le llegue oxígeno al cerebro, pues ya se da, como se dice, daño cerebral. La joven, después de mucho tiempo de estar en oración, la joven se recuperó rápidamente, ¿sí? De manera total. Entonces, la intercesión, iniciando con estas fervorosas alumnas, pidiéndole a Santa Teresa de los Andes su intercesión para salvarle la vida a esta joven, ¿sí? A Marcela,
pues fue algo muy, pero muy fuerte en la fe. Cuando se tiene fe, ¿sí? Las cosas, realmente Dios hace cosas maravillosas en nosotros. Entonces, mira, se dio ese milagro para la canonización. Después de 3 días de hospitalización, Marcela salió de la clínica, ¿sí? Alemana de Santiago, sin rostro de lesión cerebral, ni ningún otro trauma, ¿cómo se dice?, ocasionado por esta situación. Marcela continuó con su vida normalmente y llegó a ser una estudiante destacada. Entonces, son cosas maravillosas, ¿sí? Que para Dios, no hay nada imposible. Y cuando se intercede por medio de los santos y santas de nuestra Iglesia Católica, se ven cosas hermosas. Por eso ahorita la noticia que tenemos para la Iglesia Católica es que el Papa Francisco va a canonizar a muchos santos, ¿sí? Va a haber una gran canonización y beatificación de varios hombres y mujeres que le han mostrado o nos han mostrado que Dios hace cosas maravillosas. Y en especial, para el jubileo del 2025 vamos a tener la canonización de Carlos Acuti, el joven de 15 años que se dedicó a ser, ¿cómo se dice?, un influencer, ¿sí? Como se les dice a los jóvenes, influencer, pero del amor a la Eucaristía, a Jesús Eucaristía. Fue el influencer, hizo páginas de internet mostrando cosas también importantes para que los jóvenes descubrieran de que existen, que la Eucaristía es la presencia viva de Jesús y que muchas personas dudaron y él en sus páginas montaba milagros eucarísticos también para que la gente se diera cuenta de que ahí estaba Jesús, que ahí está presente el amor grande que se quedó con nosotros. Entonces, oremos por estos santos y santas que llegan a los altares para seguir teniendo testimonios de vida maravillosos. Y otro caso más especial también, no olvidemos este tan importante, el 120 años del natalicio de Santa Teresa. ¿Cuándo se celebró ese natalicio? Entonces fue en el 2021, ¿sí? En el 2021 se hizo una celebración por el jubileo de los 100 años, ¿sí? O ya 120 años del nacimiento de Santa Teresa de los Andes. Y con una fiesta que se claro, muy especial, allá en Santiago, estuvieron todos los obispos chilenos, expresaron su gratitud, ¿sí? Todo esto fue muy especial para celebrar ese regalo del natalicio. Natalicio significa nacimiento, ¿sí? Porque ella no murió, ella murió después, ¿no? ¿Sí? A los 20 años, ¿sí? Entonces, natalicio es nacimiento, para que lo tengamos presente. Ninguna circunstancia adversa apague la llama del amor a Dios. Que nadie apague ese amor, ¿sí? Ese deseo de seguir amando a Dios con todos estos testimonios que tenemos de nuestras santas en nuestra Iglesia Católica. Entonces, Dios ha hecho brillar a Santa Teresa de Jesús de los Andes de modo admirable la luz de su Hijo Jesucristo, para que sirva de faro y guía a un mundo que parece cegarse con el resplandor de lo divino. Estas fueron las palabras pronunciadas por el Papa San Juan Pablo II durante la canonización de la santa chilena, a quien esa fecha, el lunes 13 de julio, se le recuerda de una manera muy especial por sus 120 años de su natalicio, ¿sí? Ahora, pues obviamente, un testimonio para todos nosotros. Entonces, quiero pasar, porque es muy importante, estamos hablando de una santa carmelita, ¿sí? De las carmelitas descalzas del Monte Carmelo. ¿Y cómo no hablar de la Virgen de Nuestra Señora del Carmen, que la fiesta es 3 días después de la fiesta de esta santa chilena,
¿sí? La Virgen del Carmen, la Virgen del Carmelo. Entonces, para nosotros, muy importante esta fiesta, ¿sí? Muy importante porque cada 16 de julio los fieles devotos celebran la memoria de la Virgen o de la advocación de la Virgen del Carmen, también llamada Nuestra Señora del Carmen o Santa María del Carmelo, ¿sí? Una de las grandes advocaciones marianas del mundo, del mundo. Por eso tenemos que tener presente algo muy especial, ¿sí? El 16 de julio de 1251, San Simón Stock, superior de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, se encontraba en oración rogando a Dios por por una fortaleza o por fortalecer a sus hermanos carmelitas que padecían persecución, ¿sí? La comunidad carmelita en este año, pues en 1251, era una comunidad que salía a misión, ¿sí? Pero tristemente eran perseguidos por muchas cosas, ¿sí? Y por eso se dice eh, que la Santísima Virgen se le apareció en ese momento de pedir por todos sus hermanos que estaban en persecución. Nuestra Señora se presentó vestida de un hábito, del hábito de la orden, así de ese color café, y al santo le extendió la mano para entregarle el escapulario carmelita. Todos los carmelitas tienen un escapulario, ¿sí? Lo colocan al lado derecho, ¿sí? De el cinturón, ¿sí? Que ellos y ellas, tanto hombres como mujeres, tienen al lado derecho un cinturón, ¿sí? Como una correa larga, donde colocan ese escapulario, ¿sí? Junto con algunos también colocan el rosario. Entonces, y de esta manera, digámoslo, toda la comunidad carmelita desde ese momento empezó a vivir esa experiencia de utilizar el escapulario. En la imagen que tienen ahí, los escapularios que hoy conocemos son pequeños, algunas personas se lo colocan, ¿sí? En el cuello, lo cosen dentro de un saco o algo especial, ¿sí? Porque es la devoción a la Virgen del Carmelo, ¿sí? Para que lo tengamos presente. Y entonces Nuestra Señora, en ese momento, al entregarle esto, le prometió que le libraría del castigo eterno a todo aquel que llevase puesto dicho eh, escapulario. La imagen vemos como en otras imágenes se ve que debajo de la nube está el infierno, ¿sí? Pintaron de esa manera y las personas, pues, obviamente, la oración fuerte a la Virgen del Carmen es también en esa línea, ¿sí? De pedir para evitar el castigo eterno. Estos hechos tuvieron lugar en Inglaterra y marcaron el inicio de la hermosa devoción a la Reina y Señora del Monte Carmelo, ¿sí? Piedad que ha sido fortalecida y extendida por todo el mundo a lo largo del tiempo con abundantes frutos de santidad. Por eso les decía que tenemos muchos santos de la comunidad carmelita, tanto santas como santos. El escapulario. El escapulario de la Virgen del Carmen recibió reconocimiento oficial por el Papa en el año 1582 y ha sido respaldado posteriormente por numerosos pontífices con el paso de los siglos. Gracias a la fuerza simbólica que tiene el escapulario para evocar la promesa hecha por la Virgen a Simón, la Orden de los Carmelitas y sus numerosas obras han recibido un constante impulso apostólico. Hoy los carmelitas, tanto hombres como mujeres, tienen una importante presencia en todos los continentes. El escapulario, además, encierra un hermoso simbolismo, evoca el encuentro entre la antigua y nueva alianza. Es decir, la antigua alianza, Antiguo Testamento, la nueva alianza con Jesucristo. Recordemos la alianza de Moisés en el monte Sinaí, allá,
y Jesús, que es la nueva alianza. Eh, por eso, cuando hablamos de el Monte Carmelo, ¿sí? Fue en el Monte Carmelo, ubicado cerca de Jerusalén, la ciudad santa, donde los profetas Elías y Eliseo se establecieron para vivir consagrados a la oración de intercesión por el pueblo escogido, por el pueblo de Israel. Y fue en ese mismo monte donde a mediados del siglo XII después de Cristo, San Bartolo construyó la ermita que congregaría a docenas de sacerdotes de la iglesia latina, quienes se trasladaron allí y empezaron una vida de ermitaños, de soledad y silencio. Por eso, en la vida carmelita se da la vida religiosa activa, ¿sí? Carmelitas descalzos y carmelitas descalzas activas con colegios y con todas estas cosas que ellos tienen, pero también está como la decisión que tomó Santa Teresa de los Andes de estar en un monasterio de clausura. Clausura significa no salgo, me dedico a la oración, al silencio, a el encuentro con Dios. Entonces, es muy importante tener esto presente. Y por eso el nombre del Carmelo proviene del hebreo Karm, Karm, que quiere decir jardín de Dios o viña de Dios. Entonces, Carmelo quiere decir eso, un jardín de Dios, ¿sí? El jardín de Dios. Y las carmelitas o los carmelitas, en el año de 1205, San Alberto, patriarca de Jerusalén, entregó las ermitas del Carmelo a una regla de vida que sería aprobada posteriormente por el Papa Honorio III en el año de 1226. Los carmelitas, de acuerdo a dicha regla, debían vivir a la manera de los profetas Elías y Eliseo, ¿sí? Consagrados también a la Santísima Virgen María. Entonces, miren toda esta historia que podemos sacar de esta hermosa advocación a la Virgen del Carmelo. En Colombia, por ejemplo, la fiesta del 16 de julio, la Virgen del Carmelo se consagran o se bendicen los carros porque es la protectora de los conductores, ¿sí? También es importante en ese sentido. También es reconocida para las cárceles, los presos que están pagando en alguna condena. Entonces también en muchas partes de Colombia se hace en ese sentido una celebración por la vida para que los presos vuelvan a tener una libertad y cambien sus corazones. Entonces también en ese sentido es importante. Y último dato, también en el siglo XIII el Papa Inocencio IV concedió a los carmelitas el privilegio de ser incluidos entre las órdenes mendicantes. Las órdenes mendicantes son los carmelitas, los franciscanos, ¿sí? Comunidades mendicantes, para que lo tengamos presente, y los dominicos, ¿sí? Los carmelitas descalzos, franciscanos y dominicos entraron en esas órdenes mendicantes. Cuando hablamos de mendicantes, no ser mendigo. Mucha gente, es que fueron mendigos. No, pues San Francisco, cuando inició todo este proceso, se considera que utilizar el hábito que él utilizó, que era deshilachado, con rotos y todo lo demás, lo llamaban mendigo, pero no en ese sentido. Las comunidades mendicantes es que se dedicaron a los pobres, ¿sí? A los pobres junto a los franciscanos y dominicos. Eso significó el cambio muy grande para la orden, que por lo demás sería reformada siglos más tarde por Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Bueno, creo que he llegado a ese momento ya final. Espero les haya llamado mucho la atención todo esto de la Santa Teresa, ¿sí? De los Andes, y reconocer la importancia también de la celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen. Entonces, termino con esto. Espero podamos compartir en estos minutos que quedan de transmisión impresiones, ¿sí? ¿Qué les llamó la atención o qué comentario quieren aportar en este momento? ¿Qué puedo decir yo? Agradecerles por haberse conectado en esta noche,
haber participado, escuchar esta conferencia, charla formativa sobre esta santa chilena y tener presente que la vida de fe nos toca a nosotros nutrirla o, como se dice, fortificarla. Desde las palabras de Dios se nos dice fe, esperanza y caridad, ¿sí? Toda esta parte de las virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad. La fe se fortalece con la oración. La fe nos lleva a tener esperanza en todo lo que la palabra de Dios nos dice. Y la fe, la esperanza son fundamentales para que todos nosotros seamos siempre caritativos, misericordiosos con el prójimo. ¿Sí? Por eso dice, pues sois de nuestro consuelo el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Una frase que se tiene muy presente en todo lo que es la comunidad carmelita descalza, tanto para las que son contemplativas, como también para los de vida activa, es decir, que tienen colegios, que tienen diferentes actividades pastorales. ¿Sí? Ser nuestro amparo amoroso, Madre del Cielo del Carmelo. Por ahí nos dice Luz, muchas gracias, me gustó mucho la charla, muy interesante. Gracias por compartir por el chat, ¿sí? Entonces te agradecemos ese mensaje, señora Luz. Muy bien, por acá llegó otro. Muchas gracias, feliz noche, la señora Isabel. Ok, feliz noche. Entonces terminemos con la oración. Hagamos una oración de agradecimiento al Padre porque Él es el que da esa apertura a todos nosotros, sus hijos e hijas, para que lleguemos a la santidad y seamos testimonio para muchos. Padre amoroso, te damos gracias por este momento que compartimos, conociendo un poco de una santa chilena, Santa Teresa Jesús de los Andes. Ella que se entregó a ese amor a tu Hijo Jesucristo joven, que no duró mucho tiempo siendo Carmelita descalza, porque fue llamada a tu presencia, pero el testimonio que dejó, un testimonio para muchos, para muchas personas. Gracias, Señor, porque nos has dejado el testimonio de tantos santos y santas de nuestra iglesia para seguir adelante, para tener fe en el camino a la santidad, para tener fe en que la palabra se hace viva en cada uno de ellos y que nuestra esperanza, nuestra fe y nuestra caridad debe ser siempre el estandarte para seguir ese camino a tu presencia. Mamita María, en la advocación del Carmelo, en la Virgen del Carmen, te queremos decir que nos sigas mostrando ese amor a tu Hijo Jesucristo, que nos sigas llevando por el camino hacia Él, por medio del rosario, por medio de la escucha de la palabra y de cumplir la voluntad del Padre. Gracias, Jesús, porque nos invitas a ser como tú, a amar como tú, a perdonar como tú, a dar siempre lo mejor a otros como lo diste tú. Que tu palabra se haga viva en cada uno de los que estamos aquí conectados o los que van a escuchar este mensaje. Y que esas virtudes o esas semillas que nos ha enseñado Santa Teresa
de Jesús de los Andes, las tengamos siempre presente en nuestra vida de fe. La semilla de la oración, la semilla del amor a la Eucaristía, la semilla del amor a tu palabra. Por eso decimos, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén. Y que el Señor nos dé su bendición y continuemos siempre caminando con Él, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un abrazo para todos y todas, bendiciones, cuídense mucho.